Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido al tema de maximización de ganancias. Este es el video número 2 que hemos elaborado para la explicación de este tema. Para ello vamos a introducir dos conceptos, que es la demanda de la industria o la demanda de mercado y la demanda de la empresa. Lo primero es aclarar qué vamos a entender por demanda. Por demanda vamos a entender la cantidad que están dispuestos a comprar todos los consumidores en un mercado determinado a los diferentes precios. Gráficamente se muestra cómo se presenta en esta laminilla, en donde la curva azul representa la curva de la demanda. La curva de la demanda muestra la relación entre los precios, en este caso medido en dólares por bushel, y la producción, en este caso medido en millones de bushels. Bushels es una medida inglesa que cuantifica un determinado volumen de producción. Imaginemos, por ejemplo, que estamos analizando el mercado agrícola de maíz, el mercado internacional agrícola de maíz. Como podemos observar, cuando el precio sube, la cantidad demandada pues disminuye. Y cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Por ejemplo, si el precio es 8, la cantidad demandada va a caer. En este caso sería tan solo de 90 millones de bushels en este mercado en particular. Por el contrario, si el precio bajase, por ejemplo, a $2 el bushel, la cantidad demandada pues tendería a aumentar, en este caso a 140 millones de bushels. Es por eso que el grado de inclinación de esta curva o la pendiente es negativa, porque si el precio sube, la cantidad demandada baja y viceversa. Ahora bien, hay que distinguir lo que es la demanda del mercado o la demanda de la industria de la demanda de una empresa en lo particular. Recuerde que es importante recordar que el mercado es esa suma global de productores y consumidores que acuden a él para transar, para realizar transacciones de un determinado bien o servicio. Entonces, aquí en este gráfico ilustramos la curva de la demanda de una empresa en lo particular, no el conjunto de esas empresas o ese conjunto de compradores, ¿sí? En este caso se ilustra la curva de la demanda a la que se enfrenta una determinada empresa que opera en un mercado de competencia perfecta. Vamos a entender por mercado de competencia perfecta a un mercado con las siguientes características, ¿sí? Primero, hay muchos compradores y hay muchos vendedores, de tal suerte que ninguno puede imponer el precio en ese mercado. Otra característica es que el bien o servicio que se comercializa en ese mercado tiene características homogéneas, es decir, que es un bien con características muy similares entre las distintas empresas que lo ofrecen. ¿Sí? Este sería un caso, por ejemplo, el de mercados agrícolas, en donde los productos agropecuarios son prácticamente iguales, ¿sí? De una empresa a otra. Pensemos, por ejemplo, en el maíz, ¿sí? Digamos, la empresa A produce maíz, la empresa B también produce maíz y no hay diferencias significativas en el maíz de ambas empresas. Esto sucede en general con los productos agropecuarios en general. Por eso decimos que son bienes estandarizados o bienes homogéneos. Otra tercera característica del mercado de competencia perfecta es que hay libre movilidad de entrada y de salida, es decir, que si una empresa observa que hay posibilidades de ganar, puede entrar a ese mercado a producir sin grandes costos de por medio. De la misma manera, si la empresa observa que los beneficios empiezan a bajar en esa industria, pues puede salir sin grandes costos. Y finalmente, la cuarta característica del mercado de competencia perfecta es que se asume que hay información perfecta, es decir, tanto consumidores como compradores tienen información sobre los precios, tienen información sobre las calidades de los bienes y servicios que se están transando en ese mercado. Se asume entonces, dado que hay tantos compradores y muchos vendedores, que ninguno de ellos puede imponer su precio en el mercado. Entonces, los operadores en ese mercado son
tomadores de precios, es decir, toman el precio como algo dado. De esta manera, por ejemplo, un productor de maíz puede planear hoy cuántas hectáreas va a sembrar tomando el precio como algo dado, ¿sí? Esto sucede en general con todos los productos agropecuarios. Por ejemplo, los productores de maíz, los productores de frijol, los productores de trigo, los productores de café toman el precio como algo dado, es decir, algo que se determina en los mercados internacionales. Y en ese sentido, siguiendo con este ejemplo, esta empresa puede vender, por ejemplo, 100 bushels al precio de 4 o puede vender 200 bushels al precio de 4. No importa la cantidad que venda, si su cantidad va a ser muy pequeña en relación al tamaño de la industria o al tamaño del mercado, de tal suerte que no va a alterar el precio que se impone en este, ¿sí? Entonces puede vender cualquier cantidad al mismo precio. En este caso, el precio que se le impone es de 4 dólares. Por lo tanto, su curva de la demanda a la que se enfrenta esta empresa es totalmente horizontal, como se puede apreciar en este gráfico. Ahora bien, como la empresa es precio aceptante o tomadora de precios, puede vender cualquier unidad extra al mismo precio, ¿sí? Ya sea que venda 100 o venda 200, el precio va a ser el mismo. Entonces, el ingreso extra que obtiene una empresa por vender una unidad más va a ser exactamente igual al precio, en este caso de 4. Por otra parte, el ingreso medio, que no es más que el ingreso total dividido entre el volumen de producción, es exactamente igual al precio. Entonces llegamos a la conclusión que el ingreso extra va a ser igual al ingreso medio, que es igual a su vez al precio, en un mercado con estas características que hemos señalado. ¿Sí? Dado lo anterior, llegamos a la formulación teórica según el cual el nivel de producción Q, que maximiza las ganancias, es aquel en donde el costo marginal o el costo extra de producir una unidad más es igual al ingreso marginal, es decir, el ingreso extra que se obtiene derivado de la venta de una unidad más, que esto a su vez es igual al precio. Es decir, el punto de optimización de ganancias está en donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. Esto es lo que se conoce como la regla de oro de la maximización, ¿sí? Espero que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video.